formato. Vamos a iniciar con un invitado que tenemos esta mañana y después vamos con las internacionales, con el licenciado Eduardo Leblanc. Él es el defensor del pueblo. Esta es una institución que es la responsable o la encargada de promover, defender y proteger los derechos humanos en este país, en todo el territorio nacional, que no es poca cosa esa misión que tiene el director Eduardo Leblanc, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va, defensor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don Guillermo y don Milton, y a todo el público que nos escucha. Sí, este año cumplimos 25 años, ¿eh? 25 25 años. años de existencia, uno de los primeros países de Centroamérica de tener una defensoría. Grandes visionarios de ese momento crearon esta institución. Pero que también a nivel internacional casi todos los países tienen esta organización que, Correcto. como dije, tiene la alta responsabilidad de proteger, de defender y sobre todo de promover los derechos humanos. Señor defensor del pueblo, comienzo por el principio. ¿En qué ha quedado el caso de esterilización que se dio en Bocas del Toro? Ustedes estuvieron bien involucrados. ¿Cuál es el estatus de eso, de la perspectiva de ustedes como Defensoría del Pueblo? Inicia suave, ¿no? Para Bueno, ilustrar, miren, para ilustrar. la, la verdad que, bueno, primero de todo, gracias, de verdad que muchas gracias por la oportunidad. Ustedes son personas que de alguna forma u otra, algunos han estado vinculados en el tema de la defensoría, por ejemplo, estoy bastante involucrado. Acérquese un poquito, por favor, a la pantalla. Sí, Ahora sí. ¿me escucha ahora sí? ¿Me Muy escuchan bien, bien? muy bien. Gracias, Ahora. disculpen. Es que es el lunes con media pereza. Listo. Bueno, mire, entrando a la pregunta, tengo que decir, primero que todo, con responsabilidad tengo que decir de que no es una conducta o no es una política de salud en la República de Panamá esterilizar a ningún tipo de población, eh, ya sea originaria, ya sea viva en Changuinola, o viva en la comarca, o viva en San Miguelito. Primero de todo, eso no es. Lo podemos descartar. Nosotros hemos tenido reuniones ¿no? con el tema bicefálico, con las dos instituciones o dos entes rectores de la salud aquí en Panamá, que es la Caja Social y el Ministerio de Salud. Que por cierto, los hospitales materno-infantil, los hospitales maternos de que tienen maternidad o que tienen que reciben partos en esa área son regentados por la Caja del Seguro Social. También visitamos de todas maneras en lo de Chiriquí el materno-infantil, que la verdad que es uno de los hospitales más modernos o el más moderno de las provincias, y igual se descartó ese tema. También solicitamos, nosotros hicimos público que invitábamos a las posibles mujeres afectadas, que le pagamos su transporte, hotel, comida, para que vinieran y bueno, obviamente dándole su privacidad y confidencialidad al tema para que vinieran. Sin embargo, no recibimos ninguna. Fuimos allá, hemos ido varias veces al área y no hemos recibido ninguna persona. En el caso en mención, nosotros estamos esta semana por emitir nuestra opinión sobre ese caso. Nos hace falta nada más un tema que nos va a compartir el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Física. Nosotros ya contamos, en mi escritorio ya está el expediente clínico de la persona. Obviamente por razones de confidencialidad no puedo compartir cosas del expediente clínico, pero estamos por fallar. Lo que sí es importante es mandar un mensaje a la nación y decir, no hay una campaña de esterilización forzosa. Sí hay campañas de Salpin y de nosotros los hombres, no se me acaba de olvidar el nombre. Sí hay una campaña de eso, pero es voluntaria y firmas voluntariamente los consentimientos, ¿no? Le pregunto porque en su momento, en este acto, son actos realmente de crueldad, de discriminación, incluso la Defensoría anunció que iban a abrir una queja de oficio, yo recuerdo, contra el MINSA y contra la Caja de Seguro Social. ¿Cuál es el estatus de esa queja de oficio, defensor? Sí, bueno, se abrió. De hecho, a los 2 días agarraron mi director nacional de protección de derechos humanos, una persona con vasta experiencia aquí, 24 años de servicio, agarró el avión y se fue para allá con Senan y el MINSA y Caja Social y fueron a hacer la inspección. Nosotros fuimos a su vez
a la Caja del Seguro Social a reunirnos con... La Caja del Seguro Social tiene una dirección de protección del asegurado y de derechos humanos eh, regentada por la licenciada Katia Kell. Nos reunimos con ella, con todo el equipo de legal para ver el caso. También nos reunimos con la ministra, la viceministra, ahorita mismo la ministra encargada, pero lo que arrojó en su momento y lo que ha arrojado ahorita es que no hay una campaña. En el caso de Comento, de aquí a más tarde el jueves ya tenemos información, ya tenemos la resolución y la parte que podamos compartir de la resolución, salvaguardando la identidad de la persona, vamos a hacerlo público. Oiga, defensor, en el caso de las cárceles, en Panamá hay casi 19.000 y tantos detenidos o privados de libertad, que es el término que está más en boga. Es un hecho conocido que las cárceles sirven como trituradoras de seres humanos, de ahí salen piltrafas, salen lamentablemente personas que se convierten después lamentablemente en una carga social por diversas razones. ¿Cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo en el caso de las cárceles que hay a nivel nacional, donde hay una situación sumamente precaria, no de ahora? Esto es una herencia casi que maldita que hay? ¿Cómo está usted manejando este tema, defensor? Bueno, la pregunta es interesante, sobre todo con el panel, porque lo que yo vaya a decir aquí está Don Milton, que participó hace 10 años, 10 años más, 20 años en el censo. Así que yo creo que no hay muchas realidades que él vivió que no han cambiado. Pero son centros de privación de libertad. Y la verdad que, bueno, como usted dice, está de moda decirlo, pero en realidad ese es el deber ser en un centro de privación de libertad. Y que lastimosamente en Panamá tenemos cárceles, puesto que tenemos lugares con hacinamiento, con problemas de salud, con problemas de agua, de calidad de agua. Tenemos lugares que están dentro de estaciones de policía que tienen que salir ahí. Tenemos lugares que están custodiados por Policía Nacional cuando tienen que estar custodiados por custodios particulares. Tenemos lugares donde la mamá o la esposa o la hermana o la tía o el familiar está haciendo fila con un suéter de un color, que después le dicen que en la fila le dicen no, que el suéter ahora es de otro color, y que de una forma muy extraña los chiquitos de afuera ya tienen ese suéter del otro color para que te lo alquilen o te lo vendan, donde te revuelven la comida con el famoso cucharón, ¿no? Y después vemos que tenemos enfermedades de gastroenteritis y todo lo demás. O sea, tenemos un grave problema que nosotros hemos alzado la voz, hemos estado hablando con la ministra de Gobierno, con las direcciones de los centros. Sí hay un compromiso, sí tengo que decirlo, no puedo decir mentiras, sí tengo que decir que hay un compromiso de la ministra por ejemplo, están adquiriendo los escáneres la verdad es que no hay cosa que, además de todo lo que les he conversado, pero algo bien horrendo para las pobres madres y esposos también, que por ejemplo, o familiares que van a la de mujeres también, que llevan su vianda, su comida hecha con mucho amor y cariño. Entonces en el camino venga alguien y te meta un cucharón, lo enjuaga en un agua que también, y entonces va el de Eduardo, el del señor Guillermo, el del señor Milton, todos ahí en el mismo cucharón van revisando. Y bueno, ya hay un compromiso de revisar eso. El otro tema es que la gente en particular dice, no, pero es que la Defensoría se preocupa mucho por la privacidad. Sí, lo que pasa es que tenemos que lograr de alguna forma la resocialización, ese es uno. Y dos, hay un estudio del sociólogo Daniel Toro que dice que por cada privada de libertad impacta a 5 o 6 personas. Entonces multipliquemos eso por esa cantidad y estamos hablando de todo un pueblo entero. Entonces tenemos que trabajar en ese tema. Tenemos lugares de privación de libertad con hacinamientos, tenemos una mala selección de personas, tenemos todavía impera el pago interno para que las personas vayan a tener salud. Todavía tenemos listas de alimentos donde la dirección baja una lista y hay algunos centros de privación donde tienen otras listas y echan para atrás la comida o la cantidad de comida que llevan con mucho amor y cariño las personas a su privada libertad. Tenemos fallos en el sistema judicial. Yo, la verdad, no puedo entrar de alguna forma
ver los fallos, pero sí puedo entrar al acceso a la justicia y les puedo decir de que tenemos problemas con acceso a la justicia. Ahí teníamos hasta hace poco un edificio del órgano judicial en la ciudad, aquella penitenciaria, La Joya, sin usarse. Ya, según tengo información, ya van a comenzar a usarlo, pero tenemos, tenemos dos privados de libertad con más de 2/3 partes, las cuales todavía no han podido ser examinadas. Es una deuda de todo, no solo la deuda del sistema penitenciario, creo que es una deuda de todo el engranaje, incluyendo, ¿por qué no?, hasta la misma Defensoría. Mire, don Milton participó en el último censo hace 20 años. La Defensoría no ha hecho nada desde hace 20 años, o sea, no ha hecho un censo, pues sí, hemos hecho algo, pero no ha hecho un censo hace 20 años. Entonces, es un mea culpa de todos que tenemos que resolver, porque no puede ser que esos sean lugares o universidades del mal. Tienen que ser universidades del bien, para que la persona salga de ahí y en vez de volver a delinquir o terminar en otros lugares haciendo de pepenedores y en otros temas, tenemos que sacar para que se pueda resolver. Yo recuerdo cuando estaba pelado, uno compraba las hamacas, las artesanías y otras cosas de algunos centros de privación de libertad. Hoy en día, nada más creo que 1 o 2 centros de privación hacen las sillas de los salones escolares, el renacer. Entonces, tienen que haber otros lugares también que pongamos a realizar otros temas, otros tiempos ociosos a las personas y que puedan ganarse su vida cuando salgan de los centros, ¿no? Okay. Hay que humanizarlas por una parte. Totalmente. No todos van a parar los que salen de las cárceles. Estamos viendo las noticias y escuchándolas. No solamente salen como pepenadores o como nuevos delincuentes en otras especialidades del crimen, sino que muchos salen después con camino a la morgue, ¿no? Porque vuelven a la vía del crimen y en el camino, pues obviamente perecen. Vamos al corte comercial. Están escuchando al defensor del pueblo, el licenciado Eduardo Leblanc, aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Continúe, don Milton, aquí platicando con el doctor, el licenciado Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, que nos distingue con su participación esta mañana. Adelante, Milton. Sí, cómo no. La Defensoría es una institución a la que le tengo mucho cariño. Nace en una época en que en América Latina las defensorías del pueblo tenían que enfrentar violaciones a derechos humanos producto de guerras, producto de gobiernos autoritarios o en procesos de salida de regímenes autoritarios. Pero en Panamá, la intención inicial, porque no vivíamos en esta situación de dictadura ni de guerra civil, era defender al ciudadano de las pequeñas grandes tragedias de todos los días. La larga fila, la mala atención, el que le creen o le inventen nuevos procedimientos cada vez que uno está llegando al final de un trámite. Son cosas que parecen no importantes frente a una tortura, a violaciones o a lo que sea que pasaba en otros países, pero que al final de cuentas menoscaban la calidad de vida. Sin embargo, los temas de inmigrantes, los temas penitenciarios, pues son los que más han llamado la atención sobre las actividades de la Defensoría, y se ha hecho mucho trabajo a lo largo del tiempo en los aspectos penitenciarios sobre todo. Y en efecto, hace 20 años se hizo un censo, no una encuesta, un censo. El trabajo era para la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos que yo dirigía, financiado el proyecto por la Unión Europea, y el trabajo de campo para la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría del Pueblo, lo hizo Danilo Toro. Así que era un trabajo bastante robusto. A mí me llamó la atención la cantidad de personas que cuando le preguntábamos su nivel de ingresos, decía que ganaba más de $3,000, que era la cifra máxima de ingreso sobre la cual quedaba abierto el ingreso, ¿no? Entonces, cuando yo pregunté por qué hay tanta gente que manifiesta un ingreso superior a $3,000 al mes antes de estar preso, me dicen, no, porque en el mundo de los que llegan al centro penitenciario se dice que los ricos no van presos. Entonces, si tú te declaras rico, porque
que ganas más de $3,000, te van a soltar. Pero eso te traduce o te traslada a otra cosa. La percepción de injusticia o de asimetría de la justicia, en donde si tú eres el hijo de la cocinera, sí vas a ir preso, pero si tú eres rico, al final de cuentas, aunque seas culpable, no vas a ir preso. Y los que están presos dejan de ser seres humanos para aquellos que administran estos temas, porque no se le tutelan los derechos humanos. Y lo que nosotros insistíamos en ese momento, y luego yo decía como ministro de gobierno, el único derecho fundamental que un privado de libertad tiene conculcado en virtud de ley o en virtud de fallo judicial es la libertad de movimiento. Por eso están restringidos privados de libertad de movimiento, pero todos los demás derechos humanos están intactos. Todos tienen derecho a su seguridad física, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a alimentarse, todos tienen derecho a trabajar y a un trabajo remunerado, porque trabajar sin remuneración es esclavitud. Okay, entonces, esa lucha de que se reconozcan los derechos, oye, ¿por qué? Ni siquiera es por un tema de buenismo, es por un tema no solo de humanidad, sino de inteligencia social. Una persona que es maltratada en su vida y es torturada o maltratada en la cárcel, cuando sale, se va a vengar de la sociedad. Una persona que es reconducida en un sistema penitenciario hacia la resocialización, hacia la rehabilitación, es probable que cuando salga no vuelva a delinquir. Y si cuando sale tiene un ahorro producto de su trabajo remunerado, menos posibilidades de delinquir. Entonces, seamos inteligentes en lo que hay que hacer en el sistema penitenciario para transformar a las personas y no para terminar de dañar a las personas. Oiga, defensor, vamos a cambiar el tema. Usted dio unas declaraciones que me llamaron mucho la atención a la agencia de noticias EFE. Esta es una agencia que tiene cobertura a nivel mundial. Usted dijo, y lo cito, usted dijo, gastamos mucho dinero en jubilaciones de los comisionados de la Policía Nacional y menos en instituciones de derechos humanos, y sugirió un presupuesto mejor para las instituciones encargadas del tema de la niñez, como el MIDES, el tema del sistema carcelario y la propia Defensoría. Amplíeme esa noticia que a mí me pareció muy interesante por su interés en los mejores intereses del país, director. Sí, bueno, la verdad es que esa noticia en su momento no le gustó a muchas personas y a otras sí, o sea, hubo una sala dividida. Me parece muy bien. Defensor, quiero decirle que me parece muy bien porque usted demostró una persona vertical en cuanto a sus posturas. Yo particularmente lo felicito porque así es que hay que hablar. Sí, lo que pasa es que gastamos millones de dólares en jubilaciones especiales y hay que decirlo. Mire, yo no digo que cada uno tiene su salario que se merece o que se lo ha ganado, pero creo que si sacamos cálculos de cuántos comisionados o subcomisionados están jubilados, ¿no? Y los millones de dólares que nos cuesta eso versus lo que invertimos en el CENIAS, en MIDES, en la Defensoría, para decirle algo, en INAMU. O sea, debemos tener algún tipo o sea, no somos un país millonario, rico, o sea, somos un país en vías de desarrollo todavía, que tuvimos buenos tiempos y malos, irregulares, sí, pero tenemos que de alguna forma controlar el gasto, controlar estas salidas e invertir bien nuestro dinero. Si nosotros queremos unos niños y niñas y adolescentes de bien, tenemos que invertir en estas instituciones. Y la inversión no significa, y esto lo he dicho varias veces y a veces me dan palo, la inversión no significa subsidios, no, la inversión significa en estudios, la inversión significa en programas psicosociales, la inversión significa en analizar también el por qué quedan niñas embarazadas en temprana edad, el por qué delinquen en temprana edad adolescentes hasta niños delinquen, en cómo vamos, y ya se está haciendo algo, y hay que reconocerlo, desinstitucionalizando a los niños de los albergues. O sea, gastamos mucha plata en otras cosas que tenemos que comenzar a invertir y tenemos que comenzar a analizar. De repente a los políticos no les gusta lo que voy a decir, pero tenemos que comenzar a analizar el fin de los subsidios. Tenemos que comenzar a analizar eso en pro de lo que acabo de comentar. Defensor, usted emitió una opinión en cuanto a un informe que rindió la Defensoría
con relación a las elecciones comarcales. ¿Qué fue lo que provocó esa agria reacción o ese rechazo del Tribunal Electoral? ¿Dónde está el punto, la diferencia que provocó esta actitud del Tribunal Electoral? Sí, bueno, yo con todo el respeto al Tribunal Electoral, yo tengo que, nosotros, nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo participó como veedores o como observadores de las elecciones y en este caso lo que pudimos observar es que habían, lo que voy a mencionar, hago paréntesis, yo no solo como defensor, sino como abogado tengo que decirlo, lo que voy a comentar no significa que pudiera cambiar el resultado, que pudiera cambiar el resultado de las elecciones. ¿Okay? Entonces, con eso continúo. Pudimos encontrar escuelas donde no estaba el padrón electoral. Pudimos encontrar escuelas que iniciaron de forma tardía. Pudimos encontrar escuelas que no estaba la mesa completa. Pudimos encontrar escuelas donde Eduardo iba a votar, por ejemplo, Juan Besosa, por decirle un nombre, ¿no? Iba a votar a Juan Besosa y cuando llegué, donde siempre he votado, me dicen, no, ahora tienes que ir a la República de Haití. Y resulta que, evidentemente, moviéndonos nosotros mentalmente a la comarca no significa agarrar un metrobús y llegar, o un taxi o un Uber. O sea, es horas de camino, caminar, volver, que alguien me lleve y esto, y que se pudo haber perdido el derecho a votar, a elegir o ser elegido en ese lugar. Eso no significa de que esto hubiera cambiado el resultado, no. Pero nosotros lo dijimos. Y bueno, aparentemente no cayó muy bien, pero no podíamos mentir. O sea, tenemos en el informe final que fue presentado en el Tribunal Electoral, pero y a la Fiscalía Electoral también se presentamos, donde se establece y también encontramos, por ejemplo, y eso se lo mandamos al Meduca, escuelas en situaciones paupérrimas, ¿no? Pero eso fue, y yo anteriormente participé en la Comisión de Justicia y Paz en las primeras elecciones después de la invasión y en los referéndums. Y hay que decir las cosas como son, no podemos tapar el sol con un dedo. Y creo que no es una culpa de los magistrados, no hay que tomarlo, don Osman no tiene que tomarlo a título personal, es un tema normal que sucede en todos lados, sucede en nuestras elecciones generales, suceden aquí en la capital. ¿Cómo no puede suceder cosas así allá en Llano Tugrí y en lugares tan alejados, ¿no? Oye, defensor, nos queda un minuto. Yo quiero, si a bien tiene, que nos regale unos minutos más, unos 5 minutos más después del corte comercial, porque usted está al frente de una institución que tiene muchas responsabilidades con la ciudadanía, sobre todo en un país donde a veces se abusa en forma brutalmente excesiva de los derechos del ciudadano. Así que usted está encargado de promover y proteger y defender los derechos humanos. Así que usted se amerita unos minutos más aquí porque le tengo otra pregunta. ¿Sí? Volvemos. Tranquilo, sí, con gusto. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, unos minutos más. Un tema ineludible para este programa que nos hemos comprometido a darle seguimiento y estamos precisamente cumpliendo esa promesa. Perdón, el escándalo de la CENIAF. El caso de niñas y niños ultrajados, maltratados, vejados, conforme a informaciones que se hicieron públicas a través de los medios en base a una denuncia que provino de la Asamblea. ¿Cuál es la situación de este escándalo de la CENIAF, señor defensor del pueblo? Sí, bueno, la verdad es que primero es un tema que venía hace ya bastante tiempo, mucho antes del informe de la Comisión de la Mujer de la Asamblea. Ya en ese momento ya estaba siendo judicializado. Tenemos algunas decisiones que no fueron bien tomadas en cuanto a mover algunos adolescentes de un albergue a otro. Lo cual evidentemente ustedes han visto que ha cambiado un poco las direcciones del CENIAF. De hecho, con el cambio, una de las primeras directoras fue la que interpuso la denuncia y bueno, le tocó todo un peso político a ella de todo este tema y público, pero ella había puesto las denuncias y ya estaban andando. De hecho, nosotros pudimos ver en el informe del procurador que ya existen personas imputadas y hasta condenadas en ese tema.
Y lo importante es lo que está haciendo ahorita mismo el CENIAF, el CONA, el Consejo Nacional de las Niñas y Adolescencia, en el cual participamos, es buscando la desinstitucionalización, buscando a que la última, así como la privación de libertad, la última ratio sea que los niños estén en los albergues. Nosotros lo que hemos realizado es haciendo las inspecciones a los albergues periódicamente. Este año vamos a volver a hacer un barrido total. No voy a decir el mes que vamos a hacerlo, pero vamos a hacer el barrido total de los 52 albergues que están ahorita mismo abiertos, para de nuevo verificar y dar a la luz pública y a la Oficina de Comisionado de Naciones Unidas y a UNICEF cuál es el resultado de este barrido de todos los albergues. Lo importante es buscar la desinstitucionalización de aquel niño y niña, y buscar familias de acogida y también de alguna forma apurar un poco el trámite de la adopción y no dejar que el niño ya se convierta en adolescente y que pierda ese tiempo de adoptabilidad. Señor defensor del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable. Gracias a usted por el espacio. Gracias a usted por el espacio y aquí estamos siempre. Gracias. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. Amigos, los diarios internacionales, sus principales titulares, los vamos a reconocer con mucho gusto. Comienzo por los diarios de los Estados Unidos. Discúlpenme. El New York Times titula hoy: los bombardeos de las fuerzas rusas en Mariupol lo están haciendo desde tierra, aire y mar. Dice que la brutalidad aumenta a medida que se intensifican los ataques contra objetivos civiles. Ucrania rechazó una demanda rusa de entregar Mariupol, que está en gran parte aislada del mundo exterior y donde miles de civiles y personas permanecen atrapadas dentro de la ciudad, que es uno de los principales objetivos de las tropas rusas en este momento. Mientras el Washington Post titula: Mariupol se enfrenta al ataque ruso. Dice que Boris Zelensky nuevamente busca conversaciones de paz, mientras Rusia intenta reclamar su primera victoria estratégica. Se informa de intensos combates en todos los barrios de la ciudad portuaria del sur y que han incluido bombardeos en parte de la ciudad por parte de los rusos, incluso de atacar una escuela de arte que albergaba unas 400 personas. Mientras el Wall Street Journal, su principal titular es: el asalto de Rusia a Ucrania desarraiga más de 10 millones de personas. Rusia y Ucrania acuerdan conceder un corredor humanitario para evacuar a los residentes de Mariupol, mientras Rusia, al no lograr una victoria temprana en Ucrania, se ve cambiando al plan B, que es presionar a Ucrania para que acepte la neutralidad y los reclamos territoriales rusos. Eso lo dicen funcionarios estadounidenses. Mientras en Rusia se supo que le ha dado un ultimátum a Mariupol para que se rinda hoy lunes en horas de la mañana. Esto lo dice la viceministra Irene Vereshchuk, que ha dicho que no hay lugar a la rendición por parte de los ucranianos. Es la posición del gobierno ucraniano. Mientras en Canadá hay una noticia interesante: dice que más de 35,000 nuevos residentes permanentes fueron aceptados en enero del año 2022. Canadá busca dar bienvenida a más de 400,000 inmigrantes por segundo año consecutivo. Y en Colombia, el Ministerio de Salud informó ayer de 774 casos positivos nuevos y 5.817 casos acumulados como casos activos y 139.386 muertes acumuladas de manera total. Y una noticia importante: ayer tembló el territorio colombiano con movimiento telúrico, un sismo de 4,2 grados. Mientras en México aparecen anuncios, le dicen en inglés billboards, esos letreros de publicidad grandes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto ocurre en el Estado de México, en Toluca y en Mérida, al igual que en Yucatán, pero fueron colocadas estas vallas de publicidad enormes que promueven el voto contra el presidente López Obrador para que se le revoque su mandato, que se va a llevar a cabo la actividad del 10 de abril próximo. Y en Venezuela, el chavismo devuelve a sus dueños un centro comercial que había sido expropiado antes de su inauguración en el centro de Caracas. Dice que el gobierno venezolano continúa la discreta devolución de bienes que había nacionalizado. Y en Israel, el presidente ucraniano Zelensky compara ante el Parlamento de Israel la invasión rusa con el Holocausto y critica abiertamente al gobierno israelí por no imponer sanciones y negarse a ayudar militarmente a Ucrania. Mientras en Argentina, ante el desborde de los precios, el gobierno presiona sobre las empresas y los supermercados para voltear las últimas subidas de precios y advierte que si hay conductas especulativas, les caerá el peso de la ley. Mientras en El Salvador, los Estados Unidos le ha exigido una explicación al gobierno salvadoreño por la supuesta liberación de pandilleros del MS-13, esa es la salva Maratrucha, ¿no? Sobre quienes habían solicitudes de extradición, no únicamente a los Estados Unidos, sino también a otros países. Mientras hay la principal noticia que cogemos de Perú, es que en solo 3 ministros no han sido reemplazados en el gobierno de ese país. Dice que se acentúa la crisis al designar el ministro número 50 en 8 meses. Imagínense ustedes, un absurdo, una barbaridad que en 8 meses hayan tenido que cambiar 50 ministros. Eso realmente yo no conozco y me respetan los que sí saben que haya ocurrido en un país en tan corto plazo. Mientras en Europa los intereses de los jerarcas rusos son sancionados. Esto advierte sobre la requisa de aviones, mansiones y empresas secretas. Dice que hay una lista de casi 1000 nombres, de los cuales 40 son magnates que tienen, entre otras cosas, lujosos bienes. Por ejemplo, se han incautado 45 inmuebles de lujo, 16 yates, 13 inversiones en empresas y 10 aviones privados, además de 27 vinculaciones a sociedades que llaman offshore. Y los Estados Unidos anuncia que Joe Biden va a viajar a Polonia el próximo viernes para hablar con su par Andrzej Duda sobre la invasión a Ucrania. Y en el Vaticano, el Papa pidió permiso de que adquiramos todos el compromiso para que cese la guerra repugnante, como le llama él, que suplicó además a la comunidad internacional que se comprometa a que cese la agresión y la guerra en Ucrania. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud reporta 10.472 casos nuevos de COVID ayer y 78 fallecidos en las últimas 24 horas. Pero la positividad es la más baja en 62 días. La totalidad de casos de la COVID-19 en Chile es de 3.392.978 y los fallecidos en su totalidad a nivel nacionales llegan a los 44.518 muertos. Mientras en Honduras anuncian la captura de varios hondureños solicitados en extradición, no solo de Estados Unidos, sino de otros países. Y ayer se conoció que en Andorra, que es uno de los principales centros donde se dan actividades de tipo ilegal, en movimiento de fortuna y de dinero, bueno, en Andorra resulta ser que se conoció que una decena de ciudadanos rusos ocultaron más de 100 millones de dólares en la BPA. Dice que esto lo hicieron a través de tinglados financieros que se fueron creando. Y en Guatemala, 14 personas, perdón, una de cada 4 personas trabaja en casa, o sea, teletrabajo en el área metropolitana guatemalteca. Dice que esto ha generado, entre otras cosas, un desgaste en la salud mental de muchas personas. Y en Ecuador aumentan los asaltos en la ciudad de Quito, en la capital. Dice que entre el 1 de enero y el 4 de marzo se registró un aumento del 9% en la actividad delictiva solo en la capital ecuatoriana.
voy ahora a darles a conocer a ustedes los números de la COVID-19 en Panamá. En las últimas 24 horas, una gran noticia. No se registraron o reportaron decesos, mientras los casos activos están en 2.407 y el total de los casos en Panamá es de 761.315 y los fallecidos, la suma asciende a 8.156. Don Milton, ¿cómo ve esta semana? ¿Qué actividades ve usted en el horizonte? Bueno, continúa el anuncio de huelga de la Suntrax. Ajá. Estamos continuando con el retorno a clases, el desarrollo de la economía que se espera en un repunte sería más rápido si empezamos a adoptar las medidas sanitarias que ya han adoptado otros países de reducir aún más las restricciones. No tiene ningún sentido que una persona que va a un gimnasio a ejercitarse tiene que usar mascarilla, que están espaciados, y que la misma persona va a un restaurante y no tiene que usar mascarilla aunque las personas están más cerca. Una situación donde ya tenemos ayer 0 fallecidos y el promedio de fallecidos en los últimos días es de 3 personas, que lamentamos, pero que no son las 51 personas que llegó a ser en el pico de esta ola de Omicron, indica que el país ya está en posibilidad de normalización y que las últimas restricciones que había de forma obligatoria deben ser levantadas y seguir recomendando a cada quien tomar las precauciones personales, o sea, lavarse las manos, usar gel alcoholado o colocarse una mascarilla que sea un criterio personal de aquel que quiere protegerse más o que siente que tiene alguna sintomatología que recomiende cubrirse la boca. Pero ya deben eliminarse el resto de las restricciones obligatorias y continuar al proceso de normalización cuando tenemos una población mayoritariamente o que ha tenido 2 o 3 dosis de vacuna o ha padecido la enfermedad y además se ha vacunado. Eso genera el nivel de inmunidad necesario para que podamos retomar la normalidad. Y yo creo que ya el gobierno panameño debe hacer lo que han hecho gobiernos como Colombia, muchos estados de Estados Unidos, muchos países de Europa, de eliminar las restricciones forzosas a la movilidad o al uso de mascarilla y pasar a que sea algo de buen criterio o algo voluntario para aquellas personas que sienten que están expuestas o que pueden exponer a otros a contagio. Milton, pero muchos países que se jactaron de que habían vencido la COVID-19 están retomando nuevamente medidas muy restrictivas. Por ejemplo, Corea del Sur, los casos han ascendido a 600.000. Hay casos como, por ejemplo, en Alemania, que está fuertemente retornando la COVID-19 y otras naciones, por no decir, hay que ser muy cautos, me parece, muy cautelosos en esas medidas. Tenemos un corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos oyentes de InfoAnálisis, hay una información de que hay unas treintena, para ser más precisos, 31 diputados del PRD, partido del gobierno, que están ahora mismo abocados en campaña, están haciendo campaña para lograr un cargo de delegados en las elecciones internas del partido PRD que se van a realizar el domingo 27 de marzo. Me gustaría escuchar la opinión de Milton acerca de esta forma que están adoptando estos 31 diputados, perdón, del PRD que están en plena campaña. Imagínense ustedes, Milton. Bueno, si tenemos un sistema democrático en donde los partidos políticos son elementos fundamentales y se quiere que los partidos políticos sean a su vez partidos democráticos, pues periódicamente habrá algún tipo de elección interna o competencia. Así que dirigentes de un partido aspiren a ser electos a cargos dentro del partido es lo natural, eso no es sorprendente. Me llama la atención, lo único que me llama la atención de la información que tú estás dando, Ñito, es que diputados estén aspirando a ser electos delegados, porque normalmente, y no lo he verificado en el estatuto del PRD, los diputados son delegados por derecho propio, perdón, al Congreso Nacional del partido y a los congresos provinciales respectivos. En este caso, salvo que el diputado tenga la preocupación
de que no se va a reelegir como diputado y el siguiente Congreso ocurra 2 o 3 años después de la siguiente elección. Entonces quiere ser delegado para que aún si no se reelige como diputado continúe siendo parte del Congreso Nacional. Las estructuras partidistas en Panamá normalmente tienen aquellos que son integrantes de un cuerpo o delegados a un organismo por elección y aquellos que lo son por derecho propio. Por derecho propio son aquellos que tienen cargos de autoridad electos para ello, secretario general, presidente, miembros de la comisión política, en algunos casos que existe, etc. Y los diputados, por ejemplo, y aquellos que son electos para ser delegados o para ser integrantes en el PRD tienen una estructura que se llama el CDN, que ellos le dan mucha importancia a ser CDN, ¿no? Entonces, la única explicación que yo tengo para que un diputado que debe ser delegado por derecho propio quiera ser delegado electo es por la preocupación de que no se va a reelegir. Fuera de eso no le haya mayor sentido. Habrá otra derivada de que quieren hacer campaña, no solo para ellos mismos, sino para alar a una cantidad de otras personas que sean delegados al Congreso, que le aumenten su base política al momento en que se dan acuerdos o negociaciones o alianzas internas para apoyar a uno u otro candidato a cargos de elección interna en el partido. El que tú cuentes con un respaldo de un bloque de delegados te da más potencia política que si solo te representas a ti mismo. Milton, yo quisiera de los diputados que piensen en nobles ideales, que piensen un poco más en sus votantes. Mira, el fin de semana fui al interior y un grupo de personas, entonces, bueno, pues ahí me incorporé, ¿no? Y me dijeron, oiga, ustedes los medios, ¿por qué no hablan de que algunos diputados, por ejemplo aquí, una diputada que era tal más cual, tiene una mansión y tiene no sé cuántas hectáreas de terreno que ha adquirido, y era una mujer que vivía de una forma muy modesta, ahora resulta que tiene una mansión aquí en el área y tiene nombrado no sé a quién de esto y de lo otro. Entonces, cuando yo hablo de nobles ideales, es necesario que haya una purificación en la asamblea de cara a agentes o personas que realmente se preocupen por servirle al país y no por servirse del país. En pocas palabras, aparentemente, por las quejas que hay, la moralidad en algunos es demasiado, en algunos dirigentes es casi que endeble, ¿no? Entonces... Eso que tú describes ajá, da pie a una investigación por enriquecimiento sin causa ajá, y debiera hacerse. A mí lo que realmente me choca no es esto que está mal y que es delictivo probablemente si se investiga, sino la cantidad de veces que esa misma gente que tenía una forma de vida muy modesta y que en el ejercicio del cargo luego se hace una mansión y se compra tierra, es reelecta por la misma gente que se está quejando de que mira cómo se hizo la casota. Entonces, ¿para qué vuelves a votar por esa persona si ya viste lo que hizo la primera o la segunda o la tercera vez que votaste por ella? Entonces hay un doble discurso, una doble moral de quejarse, sin embargo, volverlos a mandar a los cargos de elección popular. Y en un sistema democrático representativo que no ha sido acusado de fraudulento, la gente que está en los cargos de elección popular está porque hay una cantidad de panameños y panameñas que quieren que esté allí y que siga haciendo lo que venía haciendo. Cuando tú lo reeliges, no hay la excusa de que no sabías. Sí sabías y volviste a votar por esa persona. Pero Milton, yo creo que lo que no se han percatado es lo que han vivido otras personas que han llegado a vivir en el efímero tiempo que les deja su estada en el poder. Me refiero que ya esta administración está muy próxima a lo que se conoce como la etapa crepuscular en el poder. No lo han descubierto, o algunos con tiempo, como tú bien decías, en esta iniciativa que se está dando de 31 diputados del PRD que están aspirando a ocupar cargos como delegados electorales en las elecciones internas, pues puede ser que también quieren asegurarse en alguna forma su pedazo, su cuota, su feudo en algunos sitios. Entonces, a mí me preocupa, Milton, es que aquí hay un número importante de funcionarios
que están compitiendo para ver quién es el mejor haciendo lo peor. Esa es la única parte que a mí realmente me inquieta, me molesta, me indigna mucho, que en lugar de haber una competencia para ver quién es el mejor en tal o cual desempeño de un cargo, lo que están compitiendo es para ver quién es el que peor lo hace. Esa es una de mis insatisfacciones, Milton. Cuando veo los errores políticos que cometen algunos, que parecen analfabetas políticos realmente, o sea, no se dan cuenta de la metedura de pata casi constante que cometen. Así que yo... Mira, si nosotros queremos vivir en un sistema democrático, necesitamos partidos democráticos. Si un partido que va a elegir delegados tiene un grupo de dirigentes que aspira a que los elijan o a someterse al escrutinio, eso fortalece el sistema democrático. Lo peor sería que fueran personas enquistadas, perdón, que no se someten nunca a un escrutinio interno para determinar la continuidad o no de su liderazgo. Yo no veo mal que un diputado aspire a que lo elijan delegado. No, me parece a veces lo que mencioné antes. Bueno, tal vez no es necesario y traté de especular las razones por las cuales esa persona consideraría importante que lo elijan delegado, ya siendo delegado por derecho propio por su calidad de diputado. Pero no me parece mal que vayan a las bases y pidan votos. Y en el proceso de pedir votos, Ñito, tú vas a reuniones donde normalmente en los partidos vigorosos te reclaman, te llaman la atención, te preguntan todas esas cosas incómodas que nosotros podemos tratar de preguntar en la radio a nivel general. Se la preguntan con nombre y apellido al que quiere el voto para ser electo en un cargo en un partido. Así que a mí me parece muy bien que se sometan al escrutinio del partido. Y créeme, el partido PRD, puedes tenerle opiniones a favor o en contra, pero mi experiencia de lo que he escuchado es que las reuniones de base son duras, son gente que le critica a los dirigentes y le habla duro. Recuerdo una anécdota, y permíteme contarla, que contaba el presidente Martín Torrijos, que fue a una de esas giras como presidente de la República, esos patrullajes domésticos, así como hacía el papá, y va a un campito y un señor empieza a llamarle la atención fuerte. Y el presidente Torrijos como que se distrajo, miró para otro lado, se puso a apuntar algo, y el hombre que hablaba le decía: usted présteme atención que yo regañaba a su papá. Entonces, está buena esa anécdota. Eso es muy natural en el PRD, tener unas bases que contestan, y a mí me parece bien que se sometan a ellas, ¿no? Milton, una pregunta. Usted que fue parte de lo que es en ese momento era la Asamblea Legislativa, hoy la Asamblea Nacional. Yo observo que hay muchos diputados que se odian cordialmente, y es un hecho público y notorio. Esto es normal que se dé con tanta, o sea, que hayan posturas tan agrias, tan ácidas de un diputado o una diputada, o a la inversa, los unos o los otros, en una forma, repito, avinagrada, una forma a veces incluso inapropiada en el lenguaje que utilizan en el pleno o fuera del pleno. Explícame esa metodología, por favor. Es normal cuando tú convives diariamente Ajá. con 71 personas que llegaron por razones distintas, con visiones diferentes sobre el país, sobre la política, sobre lo que hay que hacer, que haya gente que se lleve bien, haya gente que se lleve mal. Eso es normal, eso es humano. Yo hablo de la forma como se expresa muchas veces en el pleno los unos a los otros, ¿no? Cómo se atacan. En los sistemas parlamentarios se establecen ciertas normas dentro de las cuales tú tienes que expresarte, y se busca que no haya faltas de respeto, casualmente para mantener el debate en el campo de las ideas y no en el campo de los humores o en el campo de las simpatías o antipatías. Pero es casi que inevitable que se den esos choques. Incluso hay una anécdota muy famosa de Winston Churchill con una parlamentaria llamada Lady Astor, que constantemente chocaban. Y un día, Sir Winston la exaspera a tal nivel que la parlamentaria Lady Astor le dice: Sir Winston, si usted fuera mi marido, yo le envenenaría el café. Y Winston Churchill le responde: Lady Astor, si yo fuera su marido, me lo tomaría. Entonces, hay formas elegantes de discrepar y hay formas que no son elegantes. A veces, y te advierto de lo último porque se nos acaba el programa, esas peleas públicas son falsas. A veces esas disputas agrias no son realidad y son postureo, como dicen los españoles. Y en algunas ocasiones, gente que era muy amiga, se hace algo a nivel privado que genera un odio africano, como decimos
popularmente, y eso se convierte en diatribas en el Parlamento, y luego se arreglan y vuelven a ser amigos o amigas. Así que no todo lo que ves es, y hay formas de discrepar que pueden ser conducentes a vigorizar la democracia, a hacerla por lo menos interesante, y hay formas de discrepar que denigran el cargo de diputado o diputada, con lo que hay que tener mucho cuidado. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.